Hola, mi nombre es Yuleika Preciado, soy estudiante de la Universidad Indoamérica, primer semestre de Psicología. En este video vamos a explicar cómo se realiza la exploración neurológica de los 12 pares craneales. Bueno, el objetivo de esta práctica es comprender y evaluar de manera directa cómo funcionan los 12 pares craneales, observando sus respuestas motoras, sensitivas y sensoriales. A través de esta exploración buscamos no solo identificar posibles alteraciones neurológicas, sino también desarrollar una visión más completa y humana del paciente, entendiendo cómo cada una de estas funciones influye en su vida diaria. Sabemos que la importancia de la exploración de los pares craneales es una herramienta esencial dentro de la valoración neurológica, pero también es una de las más cercanas a la realidad del paciente. Cada movimiento ocular, cada gesto facial, cada palabra que emitimos y cada sensación que experimentamos. Estos dependen en gran parte de estos nervios. También esto nos permite evaluar de unas formas de reconocer señales tempranas de alteraciones que pueden afectar la comunicación, la movilidad o la percepción del mundo. También esto nos ayuda a comprender cómo el sistema nervioso coordina funciones tan simples como el del oler, el ver o el sonreír, pero también que tienen un impacto enorme en la calidad de vida. También nos ayuda a acercarnos al paciente con una mirada más empática, así entendiendo que detrás de cada respuesta neurológica hay una persona que siente, se expresa y se relaciona. Para ello cuento con un voluntario, con su consentimiento informado y con un ambiente adecuado para las evaluaciones. A continuación pasamos a explicar cada par craneal. Tenemos el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Sabemos que su función es el olfato y es sensorial. Su anatomía se origina en los receptores olfatorios de la mucosa nasal. Sus fibras atraviesan la lámina cribosa del etmoide y hacen sinapsis en los bulbos olfatorios que continúan como tracto hacia el cerebro. Tienen estructuras relacionadas que son cornetes, bulbo olfatorio, tracto olfatorio y corteza piriforme. A continuación pasamos a la prueba clínica, que es del nervio olfatorio. Vamos a ver a nuestro paciente que se saque una mucosa nasal. Bueno, en esto estoy evaluando el nervio olfatorio, presentando en estímulos olfativos familiares como es el café, verificando si el voluntario identifica el olor. Bueno, podemos ver claramente que el paciente identifica correctamente los olores en ambos lados. Nervio óptico. Su función principal es la visión. Su anatomía se origina en la retina. Las fibras en el disco óptico y forman el nervio óptico. Este pasa por el canal óptico, llega al quiasma óptico, continúa como tracto óptico hacia el tálamo y luego a la corteza visual. Sus estructuras relacionadas son la retina, el quiasma y el tracto óptico. Bueno, haremos la prueba clínica con el paciente del nervio óptico. Le vamos a pedir al paciente que nos haga una lectura en la siguiente cartilla. PESFD EDPSZP. Listo, como podemos observar, el paciente tiene campos visuales por confrontación de la mejor manera. Nervio oculomotor. Su función principal es el movimiento ocular, que es el motor, y constricción pupilar, que es el parasimpático. Su anatomía se origina en el mesencéfalo, que son los núcleos oculomotores, y de Edinger-Westphal. Este entra a la órbita por la
fisura orbitaria superior e inerva los músculos, que son el recto superior, inferior medial, el oblicuo inferior y el elevador del párpado superior y fibras parasimpáticas al músculo esfínter de la pupila. Bueno, también sabemos que sus estructuras relacionadas son los músculos rectos, el oblicuo inferior, elevador del párpado y el esfínter pupilar y el músculo ciliar. Nervio troqulear. Su función principal es el movimiento ocular, su músculo oblicuo superior. Su anatomía dice que es el único nervio que emerge por la cara dorsal del mesencéfalo. Entra por la fisura orbitaria superior y se dirige al músculo oblicuo superior, encargado de la rotación interna y de presión del ojo. Sus estructuras relacionadas es el músculo oblicuo superior. En esta prueba clínica tenemos los nervios que son oculomotor, troqulear y abductor. En esta prueba vamos a pedir al paciente que siga un objeto en forma de H. Bueno, podemos observar que se le pidió al voluntario seguir mi dedo sin mover la cabeza. Pudimos observar que tuvo movimientos oculares, nistagmos y simetría. Bueno, en este paciente se observa que tiene movimientos oculares completos, nervio trigémino. Su función principal es la sensibilidad de la cara y masticación. Su anatomía tiene el origen en la protuberancia, que es el puente. Este tiene 3 ramas, que son oftálmica, que esto es la sensibilidad de frente y ojos, que es la fisura orbitaria superior. Tenemos el maxilar, que son las mejillas, el maxilar superior, que es el foramen redondo. También tenemos mandibular, esta es la mandíbula y músculos masticatorios del foramen oval. Sabemos que sus estructuras relacionadas son piel de la cara, senos paranasales, dientes, cavidad oral y músculos masticatorios. En esta prueba clínica del nervio trigémino vamos a hacer la sensibilidad táctil en las 3 zonas, la contracción de mesenterio. Vamos a evaluar la sensibilidad en la frente, en las mejillas, mandibular y la fuerza muscular que tiene. Se observa en el paciente que tiene buena sensibilidad y fuerza masticatoria adecuada. Nervio abducens. Su función principal es el movimiento ocular, que es el músculo rectolateral. Su anatomía es que se origina en el puente, atraviesa la fisura orbitaria superior e inerva el recto lateral. Este es responsable de abducción del ojo. Su estructura relacionada es el músculo recto lateral. Nervio facial. La función principal es la mímica facial, el gusto, anteriores, lagrimación y salivación. La anatomía es que se origina en el puente, entra por el conducto auditivo interno, pasa por el canal del facial, sale por el foramen, estilo mastoideo e inerva músculos faciales. Su estructura está relacionada en los anteriores de la lengua, que es el gusto, las glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales. En esta prueba clínica del nervio facial voy a verificar la simetría facial pidiéndole a mi paciente que sonríe y también que eleve las cejas. Podemos observar que tiene una simetría facial conservada. Nervio vestibulococlear. Su función
función principal es la audición y equilibrio, este igual es sensorial. Su anatomía nace en el oído interno, que es el cóclea y el vestíbulo. Entra al cráneo por el conducto auditivo interno y llega al tronco encefálico a nivel del cuerpo. Sus estructuras relacionadas son el cóclea, canales semicirculares y el utrículo. Y tenemos el nervio vestibulo-coclear. En este haremos la prueba clínica, que es la prueba del susurro. A continuación, pondré un pequeño susurro en mi paciente. Bueno, en esto estoy revisando la audición con la prueba del susurro y podemos ver y observar que tiene una audición conservada bilateralmente. Nervio glosofaringeo. Su función principal es el gusto del tercio posterior de la lengua, deglución, salivación, parótida. Su anatomía es del origen en el bulbo raquídeo, sale por el foramen jugular, inerva la parótida, que es la vía ganglio óptico, y el músculo estilofaringeo. También tiene la sensibilidad de la faringe y el reflejo nauseoso. Sus estructuras relacionadas son es parótida, el músculo estilofaringeo, amígdalas y la faringe. Nervio vago. Su función es parasimpático de tórax y abdomen. También tiene la fonación, deglución, y su origen es por el que pasa el bulbo, el músculo ambiguo dorsal del vago horizontal. Su trayecto es que pasa por el foramen, por la yugular, el cuello, el tórax y finalmente al abdomen. Sus estructuras relacionadas son laringe, faringe, corazón, pulmones, estómago en esta prueba clínica tenemos los nervios que son el glosofaringeo y el vago. En esta prueba vamos a pedir a nuestro paciente que diga A. Bueno, podemos observar que tiene la simetría del paladar y claridad de la voz para evaluar la función faríngea. Podemos observar en el paciente que el paladar se eleva simétricamente con voz normal y sin alteraciones. Nervio accesorio. Su función es la movilidad del trapecio y esternocleidomastoideo. Su trayecto es foramen magno, foramen yugular y el cuello. Sus estructuras relacionadas son músculos del cuello y hombros. En esta prueba clínica, que es del nervio accesorio, va a ser de la siguiente manera, que es la rotación de cabeza contra resistencia. Le vamos a pedir al voluntario, de esta manera, que gire su cabeza hacia mi mano. Bueno, podemos observar que de la siguiente manera el voluntario giró la cabeza y podemos observar que tiene fuerza muscular conservada. Nervio hipoglósico. Su función son los movimientos de la lengua. Este tiene un trayecto que pasa el conducto del hipogloso hacia la lengua. Las estructuras relacionadas son los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Tenemos el nervio hipogloso. Haremos la prueba clínica de la siguiente manera. Vamos a solicitar que nuestro paciente saque la lengua y la mueva a los lados, para así poder observar desviaciones o temblores. Como observamos, nuestro paciente tiene una lengua centrada y con movilidad adecuada. Bueno, con esto concluyó la exploración de los 12 pares craneales. Nuestro voluntario presenta hallazgos dentro de la normalidad, sin signos de déficit neurológico aparente. Bueno, con esto concluye y terminó los 12 pares craneales.
Esta fue la exploración completa de los 12 pares craniales. Aquí demostramos la función principal, la anatomía relevante y la aplicación clínica de cada uno. También sabemos que la evaluación neurológica es una herramienta esencial para la práctica clínica. Agradezco a mi voluntario y a quienes visualizan esta práctica.